Ok, ya, listo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches también. Gracias, Claudio, por el espacio. Gracias también a todos por la asistencia. Felicitarlos por ese camino que han tomado el monoteísmo, que como me comentaban hace poquito, pues algunos están hace algunos meses, pero es un camino que tiene muchas cosas, muchos tesoros que aprender. Y Baruch Hashem, precisamente, ¿Qué tesorito? hay una cosa importante que hay que hacer, como lo decía Claudia, y es importante en el proceso, primero hacer un stop, o sea, parar todo lo que se venía, a veces las preguntas, los razonamientos, las creencias, etcétera, y dejarlo allí. Yo lo llamo dejarlo como en cuarentena, o sea, como dejarlo allí, porque muchas de esas cosas se van a ir depurando después, se saca entonces lo que sí corresponde con la Torá y otras cosas que no. Es un proceso de toda la vida. Y obviamente todo eso tiene que ver con todo lo que estamos viendo, que se llama Teshuvah, que ya definimos la literalidad de la palabra Teshuvah. Y también estuvimos viendo, empezando a enfocarnos un poco más del aspecto también micro, digamos, o personal. Y, y si no estoy mal, la clase pasada hablamos de los que son los pasos de la Teshuvah. Y hoy vamos a hablar un poco de también lo que, otro aspecto, digamos, personal que compete a la Teshuvah. Y ahí vamos a abordar un poco este tema de que hay que depurar conceptos, ideas y todo esto. Entonces, básicamente, nuestro ciclo de clases que venimos haciendo ha sido sobre el tema de la Teshuvah. Y hoy, para recordar un poco cuáles son los pasos de la Teshuvah, o sea, existe algo que se llama la ley, incluso a veces en las traducciones que se hacían de la Torá, digamos, se le llaman la ley. Entonces, una ley tiene que cumplirse y también uno tiene que diferenciar cuáles son las leyes que le corresponden a las personas judías, digamos. Rap, no escuchamos. Sí, le había pedido que me excusaran un segundito, que me tocó levantarme, entonces ya regresé. Ahí Vale, disculpen Rap, la interrupción. tranqui. Entonces le estaba diciendo que tenemos leyes y aunque la Teshuvah, digamos, literalmente ya la entendemos como arrepentimiento, entonces uno pensaría que de pronto en eso no hay leyes o de pronto es algo muy personal, es como cada quien de pronto lo desea hacer, es como cada quien se sienta en su proceso de acercamiento al Creador. Y precisamente aún para eso hay leyes, todo en el judaísmo. De hecho, la Torá nos enseña que cada cosa tiene una manera de hacerse. Y si no fuera así, precisamente se podría llegar a la anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Y si bien es cierto que tenemos la capacidad de decisión, hay otras cosas que precisamente ya hay unas órdenes, unos mandamientos a seguir. Y también tenemos lo que nuestros sabios derivan de todas estas leyes de la Torah. También ellos derivan otras leyes que llamamos leyes rabínicas, que son precisamente igual e incluso más, de mucho más peso que la Torah, porque así lo está dicho en varios libros, que cuando una persona transgrede un precepto de los sabios, incluso es peor que uno de la Torah, porque dice el Tania, por ejemplo, eso, que la persona está transgrediendo entonces dos preceptos. Uno, el que los sabios dijeron, y otro, el que Hashem mismo dio en la Torah cuando dijo, y le dio la autoridad a los rabinos, a los líderes de Israel para dictaminar leyes. Entonces tenemos que, por ejemplo, el Rambam en Mishneh Torah, las leyes de Teshuvah, él trae también, y en diferentes libros también se trae todas estas leyes, sobre cuáles son los pasos de la Teshuvah. Es decir, la Teshuvah, si bien está el sentimiento pues, de sentirse uno afligido porque hizo algo equivocado, algo así, y tomar conciencia de ello, se tienen que seguir unos pasos, y esos pasos son el arrepentimiento, que es el inicial, digamos, el paso inicial,
donde nos sentimos afligidos, donde reconocemos o nos damos cuenta que lo que se hizo no estuvo bien, donde queremos buscar la manera de reivindicarnos, digamos. Entonces, ese arrepentimiento que creo que toda persona, muy raro si una persona no experimenta, y puede pasar una persona que no experimenta ningún remordimiento, ya esas personas precisamente están de cierta forma un poco más alejadas precisamente de la divinidad y por esa lejanía de pronto no experimentan ese sentimiento, pero toda persona de alguna manera siente un remordimiento y eso es normal. Sin embargo, parte de ese proceso debe seguir el hecho de detenerse, de parar de lo que se está haciendo, de lo que se hizo, de lo que hizo mal. De pronto por el momento se detuvo y se siente mal, pero obviamente no puede o no debe seguirlo haciendo porque el arrepentimiento sin una decisión pues no es completo. También tenemos lo que es el bidui, que lo traducimos como confesión, y es una confesión que la persona expresa a su creador, a solas. Ya, de ahí derivaron pues las religiones, el tema de que como hay supuestamente embajadores de Dios en la tierra, entonces ellos hay que confesarse con ellos, etcétera. Entonces, pero todo eso es una desviación de todo este concepto que ya la Torah nos trae que se llama bidui. La confesión es personal, es directamente con Hashem, o si es una transgresión o una afectación que hizo una persona con su prójimo, pues directamente tiene que pedirle perdón a esa persona, no a Dios solamente, sino directamente primero a la persona que ofendió. Entonces tiene que haber una confesión y esa confesión es verbal, no es mental. De hecho, en el Tania de estos días de la semana, voy a leer algo ahorita, habla de la importancia de llevar a la acción las cosas. Nosotros, el pensamiento está un poco más cercano al alma porque es algo intangible, pero la acción es algo ya más cercano a este mundo, algo más físico, algo que de hecho hace parte de este mundo material. Entonces, el arrepentimiento mentalmente o de corazón, una persona esté muy afligida y todo, puede ser bueno, pero incompleto. Incompleto hasta que la persona no decida cambiar su camino, no decida tomar acciones a, a respecto. Y precisamente es porque este mundo, Hashem nos invistió en un cuerpo, o sea, precisamente porque la acción es una de las cosas más importantes y uno de los objetivos de de todo este mundo, de toda esta creación, porque la acción es por eso que se nos dio un cuerpo. Entonces, la confesión es parte, digamos, el tercer paso, dijimos arrepentimiento, detenerse de lo que se está haciendo, confesar su pecado, tiene que ser verbal, verbal, al hacerlo verbal, la persona está usando la acción, está imbuyendo su cuerpo en ese proceso, en el momento que salen sus palabras, está utilizando los órganos que hacen que precisamente se forme el habla. Por lo tanto, aquí la persona está accionando y la confesión debe ser verbal, no es mental, debe ser con sus palabras y como dije, tiene que ser, no tiene que ser confesarle a otra persona pecado, sino con Hashem mismo. O sea que puede ser en privado, de hecho debe ser en privado. Y el paso 4 es la resolución o la decisión a futuro de no volver a hacer el pecado. Y ya hablamos, me parece, que este es uno de los pasos que a veces más generas preguntas a las personas porque sobre todo cuando tienen una lucha muy grande, dice, bueno, pero es que ya yo vengo prometiendo esto, otras veces he recaído, entonces como en verdad reconozco que es una lucha muy grande que tengo, entonces me siento hipócrita con Dios porque yo he hecho esto y otra vez caigo, entonces empieza unos sentimientos que en realidad no vienen del lado de la santidad. Son pensamientos que vienen del mal precisamente para tratar de afligir a la persona en un proceso de teshuva que si bien es correcto, ahí también se procura apegar esa inclinación al mal. Y la persona, ya hablamos que cuando la persona decide cambiar, toma esa resolución de cambiar, entonces va a llegar asistencia del cielo. O sea, Hashem va a ayudarle precisamente a que pueda ir cumpliendo todas esas cosas que se propuso, que propuso no volver a acercarse o alejarse del pecado más bien. Ese proceso, si lo analizamos, y ahorita que hablamos hace un momento,
que decían que algunas personas, pues de hecho, pues casi la mayoría del grupo que está aquí, son personas que están, Baruch Hashem, adentrándose ahorita en el monoteísmo, por lo tanto están en un punto en el que tienen ideas, conceptos que pueden estar errados o no, están llenísimos de preguntas, porque yo sé que eso es así cuando se inicia, se puede esto, no se puede esto, ¿qué opina el judaísmo de esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué hacen los judíos? Es decir, hay muchas preguntas y también muchas emociones también y también a veces mucho choque con las personas de pronto cercanas o aquellos de pronto amigos del sitio donde se reunían en la religión, etcétera. Están en un proceso de cambio y un proceso que recién comienza y que este proceso digamos, de desapegarse de ese pasado es apenas esta etapa, pero después el proceso va a continuar de otra forma y es precisamente depurando en la medida que se estudia y se vive, depurando muchos conceptos, ideas y muchas emociones y comportamientos. Entonces, en el momento que la persona acepta sus 7 leyes, y acepta que Hashem es uno solo, que todo lo que conocía está errado, que reconoce el error en que venía, ya ahí está haciendo una teshuva, como hablamos la vez pasada, pero en el momento que decide dejar, o como hablamos en un momento, como poner en cuarentena todo, o sea, dejar de creer, digamos, la idolatría básica, decir, bueno, esta figura que es un falso mesías o un dios hecho hombre, son algunas religiones, de cierta forma estas cosas son a veces más sencillas de asumir ese cambio. Dice la persona, yo ya no creo en eso. Ok, esa parte tiene que ver con esa decisión. Sin embargo, cuando la persona en su proceso de Teshuvah decide también seguir avanzando, es precisamente cuando acepta sus 7 leyes. Y como sabemos, no es necesario aceptarlas delante de un Beidín. La halajá es como el Rambam, no es necesario. Sin embargo, algunos lo hacen, como Brit Orlan lo hace también frente del rabino Bishar y David Shalem, que les conocí también personalmente en Jerusalén. Lo hacen, pero no es como una ceremonia simbólica, digamos, pero bueno, entonces, según la halajá, eh, una persona no necesariamente tiene que aceptar sus 7 leyes en frente a un Beidín, y aquellos que lo hacen exactamente no están incluso yendo en contra de la halajá porque no es exactamente lo mismo de que un ajida obligadamente tenga que aceptarlo delante de un Beidín. Sin embargo, bueno, es como un evento, un acto público que precisamente demuestra públicamente a la persona de que hizo teshuva. Entonces eso sin embargo, pues tiene algo loable, ¿no? Y en ese punto la persona toma una decisión y eso es la teshuva, una teshuva en este aspecto de dejar la idolatría. Esa resolución para futuro. En ese momento la persona casi que asume o empieza a asumir que empieza un proceso y que tiene preguntas y que va a estar orientado, que va a estar consultando, pero ya toma una resolución ahí para futuro. Es decir, ya yo no estoy con las religiones, ya yo no creo eso, ya yo sé que muchas cosas son inventadas, otras distorsionadas, pero ya tomó una decisión. Entonces ahí empezó ese proceso también de Teshuvah. Sin embargo, bueno, antes de pasar al otro punto, eso también es prácticamente lo que una persona hace en cualquier momento de su vida cuando se arrepiente de alguna acción equivocada, algún error que hizo, alguna transgresión que hizo. Bueno, básicamente eso. A veces acá dentro del proceso que llevan, la persona es como más visible la decisión, obviamente, de dejar atrás todo ese pasado y empezar ahora a penetrar y a comprometerse con el monoteísmo como debe ser, no solamente aceptando, sino estudiando y preparándose para poder depurar. De la misma forma, cuando una persona se equivoca, debe hacer lo mismo y a veces en esos errores personales es donde la persona, cuando tiene esas luchas, tiene esa inseguridad de prometer, pero tiene que hacerlo, es parte del proceso de la Teshuvah, es uno de los pasos, digamos, finales de la Teshuvah y es la decisión, la promesa de no volver a hacerlo. Esos son los pasos generales de la Teshuvah. Y por ende siempre estamos relacionando la Teshuvah con un pecado, una transgresión que se hizo, entonces la persona tiene que retornar en arrepentimiento o en cambio de actitud. Sin embargo, hay otro aspecto de la Teshuvah que a veces las personas no saben o no dimensionan y es el refinamiento del carácter. Ya, eso es parte importante en la Teshuvah, es decir, ya las personas, Baruch Hashem, no están en las religiones,
pero ahora tienen en y prometieron, o sea, tomaron la decisión de seguir el monoteísmo, eso es Teshuvá, pero tienen también que empezar a transformar, a refinar su carácter, sus emociones, y eso es un trabajo, como decíamos al principio, que no termina. Va a empezar, toda la vida vamos a estar en eso, todos los seres humanos estamos en eso. Cuando una persona termina ese trabajo, simplemente se va de este mundo porque ya cumplió su reparación, cumplió lo que tenía que hacer, pero todo lo que tenemos que hacer en este mundo, ocuparnos de eso, ocuparnos de refinamiento de nuestro carácter, de nuestras emociones, y eso también es Teshuvá, y por eso es lo que se requiere, es un profundo análisis de nuestro propio carácter. Entiende ese carácter como las emociones, las luchas que tenemos, a veces las cualidades positivas, los talentos que tenemos, las aptitudes que tenemos, pero también entender cuáles son las dificultades, cuáles son las luchas, cuáles son los puntos débiles. Entonces, para poder refinar algo, tiene una persona que hacer como un diagnóstico, ¿no? Es como cuando una persona llega, digamos, para cambiar o para mejorar o para hacer más eficiente un proceso en una empresa, que yo también lo hice cuando también ejercí como ingeniero. Uno le toca hacer un diagnóstico. O sea, es difícil empezar un proceso de mejoramiento si, o sea, tú puedes decir, vamos a hacer esto y esto y esto, pero estás haciéndolo al aire porque no tienes una base sobre cómo está la situación actual. Entonces, también en el refinamiento del carácter, refinamiento de las emociones, del modo de pensar, en el refinamiento de las cosas que vienen también, la persona consciente e inconscientemente trae de las religiones, necesita empezar un proceso de introspección, un proceso de autoconocimiento, de descubrir su propio carácter, un análisis, perdón, de su propio carácter para descubrir qué fue lo que permitió, digamos, que ocurrió la transgresión o para permitir que fue aquello que de pronto lo mantiene inconsciente o conscientemente vinculado con ciertos conceptos de la religión, porque eso es otra cosa. Es como lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, está dicho por los sabios, que el pueblo de Israel fue sacado físicamente de Egipto, pero todavía Egipto estaba dentro de ellos y por eso tuvieron un proceso de depuración, un proceso de preparación para recibir la Torá. Tenemos lo que es Sefirah Omer, que entendiéndolo desde su, más allá del conteo, es un proceso de refinamiento. Entonces, es algo parecido lo que pasa con las personas cuando dejan las religiones. Dejaron de creer, algunos les fue muy duro, otros menos difícil, dejar de creer en este falso Mesías. Sin embargo, como digo siempre, esto es lo más fácil que cuando lo comparamos con empezar a pensar de otra manera y no como pensaban las religiones. ¿Ves? Y eso también tiene que cambiar. Y es parte de ese proceso de refinamiento que incluso el Noajida debe hacer y para poder efectuar los cambios necesarios en nuestro carácter y evitar, digamos, que las cosas vuelvan a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que va a volver a ocurrir? No que la persona regrese a su religión. Si regresa a su religión, en verdad no fue algo sincero o no estaba seguro de lo que estaba haciendo o no recibió la orientación apropiada, etcétera. Pero cuando hablamos de que la persona no regrese o evitar que las cosas vuelvan a ocurrir, es como que lo que decía, evitar que piense o se comporte como se comportaba en aquellas religiones. Es un proceso de depuración. El Ramban, en las leyes de Hijot Teshuvah, precisamente leyes de Teshuvah, en el capítulo 7, nos dice algo interesante con respecto a esto y nos dice la persona también debe hacer teshuvá respecto a sus rasgos de carácter. Ya está escrito aquí en un libro importantísimo como el Mishneh Torah. Entonces, lo que estoy diciendo no son simplemente consejos, está en la ley judía, el tema del refinamiento del carácter. O sea que no es solamente un tema que le compete a Najidas, no, todo ser humano en el proceso que hace Teshuvá, que se va acercando a su creador, que cada vez más va conociendo el monoteísmo, o que cada mes va haciendo Teshuvá en sus leyes judías, en el caso de judío, pues también tiene que ir de la mano un refinamiento del carácter. Eso lo está diciendo el Rambam aquí. Toda persona que hace Teshuvá también debe hacer teshuvá respecto a sus rasgos de carácter y sus actitudes de vida. ¿Qué son actitudes de vida? Es decir, cómo reacciona la persona o cómo maneja ciertos asuntos de su vida. Ahorita cuando empecemos con algunos ejemplos se van a dar cuenta en la práctica estas cosas que está diciendo aquí. O sea, es cambiar
o hacer teshuvá respecto a sus rasgos de carácter y actitudes de vida, cómo asume, cómo piensa, cómo se comporta, esos son actitudes de vida. Esto puede ser más difícil, dice Rambam, que mejorar los actos externos. O sea, ¿qué está diciendo Rambam aquí? Que una persona, digamos, pecó porque, en el caso de judío, por un ejemplo, comió taref, comió algo que no debía comer, algo que no es kosher. Entonces, él decide no volver a comer algo que no sea kosher, se cuida de eso, y eso de cierta forma puede ser un poco más fácil que empezar a cambiar sus rasgos de carácter, sus emociones, su manera de pensar, el refinamiento personal. Hoy le llaman, y tiene mucho que ver, no es exactamente igual, pero le llaman crecimiento personal. Eso. Crecimiento personal es buscar precisamente estar bien con uno mismo. Ahora, crecimiento personal de que se habla aquí no es estar bien con uno mismo solamente, sino estar bien con Hashem. Y eso incluye estar bien conmigo mismo, es decir, con mis cualidades en mi proceso de refinamiento, como dice Ramban aquí, de las actitudes de vida. Y esto es más difícil que incluso cambiar los actos pecaminosos, pero van relacionados, porque una persona con malos rasgos de carácter, con malas cualidades, pues precisamente está más propenso a caer nuevamente en transgresiones. Por eso, cuando se empieza este proceso desde adentro, la persona al mismo tiempo está cambiando o va a cambiar las acciones, porque está empezando a atacar la fuente o la raíz, más bien la raíz de los problemas, de las dificultades en cuanto a sus emociones. Es fácil la persona de pronto estar en dificultad y decir, ay, ¿por qué Dios me pone estas cosas? Porque a mí yo siento que todo me sale mal, pero a veces es más difícil analizarse a sí mismo y darse cuenta que uno mismo es el que está provocando que las cosas salgan así, por sus malas decisiones, por las emociones, etcétera. Entonces, eso es lo que Rama está diciendo aquí. Por eso es un error pensar que la teshuvá solo es necesaria respecto de aquellos que realizaron con el cuerpo actos prohibidos o actos inmorales como robar. Es un error pensar que la teshuvá es solamente arrepentirse y no volver a pecar. Si bien es lo que dijimos, es cierto, es un error pensar que es solamente eso. No, la teshuvá también incluye refinamiento de carácter, trabajo personal desde adentro. Eh, por eso debe la persona cambiar sus rasgos de carácter negativo por las actitudes de vida correcta. Por ejemplo, es necesario hacer teshuvá por el enojo, por el odio, por la envidia, la shomará, la burla, el chisme, la shomará, significa como habladurías, pero que dañan con las habladurías. Eh, la excesiva búsqueda de lo material, la excesiva o la búsqueda del honor, la persona que pronto hace lo que hace, incluso cosas de Torah, pues buscando que le honren o que le digan que tanto sabe, cómo ha avanzado. Entonces, aunque esté haciendo algo de estudiar, digamos que es algo bueno, pues a veces su motivación es un poco una mala cualidad, la búsqueda de honor eh, y otros rasgos de carácter negativo. Estas faltas son más difíciles de trabajar que los malos actos porque es más difícil erradicar una falla de carácter que se ha vuelto parte de la personalidad. Y ese es el punto. Es parte que uno dice, no, yo soy así. Y en verdad, cuando uno empieza este proceso, te das cuenta que no eres así. Que eso es lo que eres ahora, que es muy diferente, pero puede ser mejor. Cuando leemos los consejos de los sabios, cuando leemos cómo debe decir una persona, cuando leemos cómo afrontar las dificultades de pareja, cuando leemos cómo comportarnos en los negocios, cuando leemos cómo controlar el enojo, entonces no puedes seguir diciendo que eres así. Simplemente eres así porque ese es tu momento actual. Pero, pero precisamente para eso fuimos enviados al mundo. O sea que siempre estamos de cierta forma haciendo una teshuvá o debemos estar haciendo una teshuvá que compete o que tiene que ver con nuestro refinamiento de los malos actos y esto está muy relacionado con el cuerpo y eso es muy importante. Tengo más material acá que hablar con respecto a eso, pero voy a traer una cita que trae Tania para después abordar unos ejemplos de esa lucha de refinamiento del carácter o de pensamientos o de actitudes de vida, como dice Ramban, de la persona que recién se está acercando al monoteísmo.
Antes de pasar a eso, voy a leer algo que trae el Sefer Tania, el libro del Tania, que, que es un libro para judíos, pero que también, digamos, con una persona que sepa del tema pueda sacar luz de algunas palabras de aquí también para no agidas. Yo tengo algunos alumnos con los que me enseño algunas cosas de aquí, pero ellos tienen claro que el libro es para judíos. Sin embargo, aquí es un punto que nos conecta a todos. ¿Por qué? Porque tanto judíos como no judíos, de pronto habrán algunas diferencias en lo que respecta al alma, porque esto va relacionado con los mitzvot. Sabemos que los judíos tienen 613, más los que hoy día existen de Rabanán. Y el Noahida tiene 7, más las divisiones, subdivisiones que tiene todo esto. Pero si miramos los puntos en común, es decir, 7 tienen las naciones, 613 en el pueblo judío. Entonces, pero hay un punto en común. El punto en común es que tenemos mandamientos. El otro punto en común es que esos mandamientos no son para hacerlos con el alma o con el pensamiento. Son mandamientos para hacerlos con el cuerpo, o sea, con la acción. Y el cuerpo es el vehículo que nos permite precisamente transformar algo que es intangible como nuestra alma, que pueda entonces interactuar con este mundo y llevar las cosas a la acción. Los preceptos no se hacen mentalmente. En ninguna parte está dicho en las 7 leyes que el no judío puede comer partes de un animal vivo, pero debe imaginarse como que no las está comiendo. O sea, o que imagine que no come parte de un animal vivo. No, todo es acción, todo. O el judío. Puede el judío hacer mucha cabanot, o sea, las cabanot son cosas que hacen incluso los grandes cabalistas, pero podemos llamarlo concentración. Concentraciones tremendas, muy profundas, de que tiene puesto el tefilín en la cabeza y no lo tiene puesto, no cumplió con la misma, porque la misma no se trata de concentrarte lo más profundo que puedas, no se trata de eso, se trata de acción. Entonces, en eso tenemos puntos en común. Tenemos mandamientos y los mandamientos son de acción, no de pensamiento. Y otra cosa en común que tenemos todos es que tenemos cuerpo. Todos tenemos cuerpo y todos tenemos un alma. En el judaísmo, pues, cuando se estudia la Hasidut, hay algunas diferencias en cuanto al alma del judío. Eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente lo hace capacitado para poder asumir todos los mandamientos que le corresponden al judío. Pero sin duda, el judío y no judío tenemos un alma que se la llama el Tanias, Nefesh Behemit, o también traduciendo de otra forma, le llama alma vitalizadora, precisamente porque está muy relacionada, muy íntima, ligada con el cuerpo. Entonces todos los seres creados tenemos esa alma animal. También el Tani y la Hasidut, la Kabbalah explica algunas diferencias que hay con respecto a, a las personas. Alguien tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Pero el punto de la acción es, es algo que el Tania resalta aquí. Dice, ¿a qué se debe la acción? Dice, porque todo el objetivo de las misbot es precisamente en el caso del judío atraer la luz divina para perfeccionar el alma vitalizadora. ¿Ya? En el caso del no judío también ayuda a perfeccionar el alma vitalizadora, no necesariamente de la misma forma que lo hace el judío, como sabemos hay diferencias, pero sin duda todos tenemos cuerpo y sin duda todos tenemos que refinar ese cuerpo. Pueden llamarlo crecimiento personal, pueden llamarlo tikkun amidot, corrección de cualidades, pueden llamarlo como quieran, pero al final de cuentas el objetivo es aprovechar esta existencia, esta identidad que tengo ahora, que está relacionada al cuerpo, para precisamente a través de la acción empezar a transformar desde adentro mi carácter. Eso es lo que se llama también Teshuvah, lo que Ramán está diciendo, que es la Teshuvah, dice, decíamos un momento, que la persona también debe cambiar sus rasgos de carácter y actitudes de vida. ¿Y qué significa eso? Pues que precisamente una persona que viene de las religiones tiene, aunque ya dejó de creer, los puntos álgidos de la idolatría, digamos, de todas maneras hay actitudes de vida
que están muy relacionadas ya la mayoría de veces inconscientemente con esas religiones que se dejaron atrás. Por ejemplo, hay una cosa que está muy, muy arraigada en el ser humano desde la antigüedad misma, o sea, desde el principio de la humanidad, y son los rituales. ¿Ya? Los rituales. ¿Qué entendemos como ritual? Nosotros inmediatamente cuando decimos ritual, en la mente lo primero que se nos viene es religión, ¿cierto? Cuando hablamos de ritual es religión, algo religioso, pero no necesariamente es así. Hay análisis de antropólogos que hacen sobre estos temas y, y pensemos, por ejemplo, en una posesión presidencial. Eso es un ritual, ¿ya? Porque son como protocolos, es decir, son pasos a seguir. Hacemos esto otro, o se terminó el año secular, la gente entonces utiliza pólvora y fuegos artificiales y todo esto, esos son rituales porque esperan ese momento para hacerlo, ¿ya? Es decir, son un conjunto de pasos, de actos que la persona hace relacionado a algo. Pero como esto es tan ligado al ser humano, que esto desde que el ser humano vino al mundo, pues ya Hashem le dio 7 leyes y también vemos en la parasha de Noah como la tierra se corrompió, la humanidad se corrompió, hasta algunos animales se corrompieron. Entonces se llegó a la idolatría, o sea que se empezó a relacionar esos rituales también con idolatría, porque son los pasos a seguir o son los actos que se hacen, un conjunto de actos, algunos simbólicos, otros, etcétera, pero en relación a una boda zara, a una idolatría. Por eso también va muy de la mano el tema del ritual a veces con religiosidad y que entendamos religión, precisamente todos aquellos cultos paganos también. Ahora, el judaísmo no es la excepción, el judaísmo también tiene rituales, pero nosotros sabemos que esos rituales fueron ordenados por Dios, no que alguien vino o un profeta y dijo vamos a hacer así, así, sino que tenemos una base, una Torá que Hashem nos entregó, por lo tanto nosotros también hacemos rituales. En la mañana tenemos que rezar, tenemos que ponernos tefilín los hombres, ponernos talit, tenemos que hacer bendiciones cuando comemos, tenemos que hacer bendiciones cuando en la mañana también tenemos, y esto es una obligación. Entonces, eso se considera ritual, ya se considera ritual. O sea que sí hay una relación muy íntima entre entre los rituales y la religión y los rituales y el paganismo, o sea, hablando mucho más antiguamente de todo esto, por ejemplo, el culto a Valpeor, ya, que era uno de los dioses que menciona la Torá, de estos idólatras que el pueblo de Israel lastimosamente en un momento pues cayó y, digamos, adoró, aunque dicen que ellos no lo hacían por la idolatría, sino provocado por las mujeres midianitas, adoraron a Valpeor. Y se adoraron al peor, pero ¿cómo se adoraba al peor? Pues de una manera muy desagradable. No voy a contar aquí porque en verdad es desagradable. Entonces, ese es un ritual de adoración de Valpeor. Así, cada idolatría también estableció unos rituales, es decir, unos pasos para seguir, digamos, para adorar su idolatría. Y eso muchas veces fueron falsos profetas, etcétera. Toda la humanidad tenemos rituales. Todos los seres humanos tenemos rituales. Y esto es algo está allí casi que en nuestro ADN, por decirlo así, en nuestra constitución como seres sociales, como seres humanos. Desde el principio tenemos ya eso dentro. En pocas palabras, nos gustan los rituales. Ya, nos gustan los rituales. Eso, por ejemplo, hay un extracto que saqué de una revista, de una publicación de Nat Geo precisamente, sobre un artículo de antropología. Dice, todas las culturas tienen sus rituales que normalmente son comportamientos simbólicos y repetitivos que percibimos como algo que tiene sentido, aunque en general no sabemos explicar cómo se supone que funcionan. Muchas veces nuestras explicaciones son eh, creencias, ya son creencias, si le queremos buscar alguna explicación. Pero la verdad es que la mayoría de los rituales, si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos rituales y de hecho tenemos la necesidad de establecer rituales, muchas veces no se sabe cómo funcionan, simplemente se hacen. Estos rituales pueden reforzar la sensación de comunidad y las creencias comunes. Entonces, he ahí
que una de las cosas benéficas de los rituales generan cohesión, generan comunidad, ¿ya? Entonces, eso es importante, eso es bueno. O sea, socialmente, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de personas no ágidas que están precisamente aquí, son una comunidad. Viven de pronto en diferentes partes de Colombia. Algunos están fuera de Colombia, no importa, pero aquí hay una comunidad no ágida, una de las tantas que se han formado y que los une, los siete preceptos. Podríamos decir que son rituales, porque no comer así, o cómo debe vivir el Nojida, cómo debe hacer, cómo debe comportarse, cómo manejar el recato, etcétera. Es decir, el ritual es algo básico en la humanidad, y no solamente en la humanidad, sino que el ser humano por naturaleza necesita de alguna manera establecer rituales para generar cohesión en grupo social, en un grupo social. Y esto lo dice la antropología. Pero nosotros que estamos con la fuente, precisamente con el creador de todo, que es Hashem, que nos creó a nosotros, pues tenemos también este entendimiento. Ahora dice que cuando todos nos movemos en sincronía o realizamos las mismas acciones de forma predecible, como suele ocurrir con los rituales, puede crear una sensación reconfortante de unidad. Escuchen dos puntos que resalto del tema de los rituales de la sociedad, de manera general. Ya si hablamos de rituales específicos, pues tenemos lo que es la iglesia tal o la iglesia tal, o los gnósticos o los ateos, o sea, de alguna manera incluso los ateos buscan juntarse con otros ateos, ¿cierto? Porque esa es la necesidad del ser humano, generar cohesión y buscar rituales, ¿ya? Entonces, eso está en el ADN, por decirlo así, está en nuestra alma la necesidad, porque fuimos creados como seres sociales y tenemos que buscar algo que nos una, ¿ya? Algo que nos una y se crea entonces todas estas cosas. Eh, pero, ¿cuáles son dos puntos importantes a resaltar? Que los rituales en la sociedad generan precisamente o refuerzan la sensación de comunidad, primero, y otra, que precisamente generan una sensación reconfortante en la unidad, ¿ya? Ustedes, como ágidas, pues se sienten felices aquí estudiando y también cuando estudian con otros rabinos, se sienten felices compartiendo temas. De seguro que están aprendiendo que debatir con gente de otra religión es desagradable, ¿cierto? Porque es como entrar en debates políticos o en debates de deporte, la gente que es fanática de un equipo del otro, al final termina como la molestia, todo el tema, y ¿por qué no lo entiende si yo lo veo tan claro? Entonces, busca la persona generar cohesión con la gente que piensa igual. ¿Ya? El Noajida está formando comunidad, debe formar comunidad. Eso genera cohesión y precisamente según lo que precisamente se espera, es que eso ayude precisamente que la luz de la Torá ilumine la sociedad entonces ahora se hable de un grupo que está hablando de objetivos divinos, digamos, de ser luz, de corregirse como personas, de refinar sus rasgos de carácter, refinar sus comportamientos. Acá el doctor Josman Espinosa, que es investigador de la Escuela Psicológica de Campus Mexicali, dice, un rito por definición es una costumbre o ceremonia, mientras que un ritual es aquello que está impuesto a la costumbre. En conjunto, cuando se practican en la vida cotidiana, se vuelven parte de la normalidad. Y al formar parte de la vida cotidiana, todo individuo ha sido partícipe de algún ritual. Ahora, la finalidad de estas celebraciones, bueno, dice aquí una cosa, dice, al formar parte de la vida cotidiana, todo individuo ha sido partícipe de algún ritual perdón, por ejemplo, durante la celebración de bodas, de bautizos, despedidas de solteros, baby showers, comidas familiares, noches de juegos, películas, entre otros. Entonces, dice, la finalidad principal de estas celebraciones o de estos rituales es reforzar la cohesión, primero familiar y luego comunitaria. Psicológicamente, estos ritos favorecen la creación de lazos con el círculo más cercano, así como la formación de la identidad e incorporación de grupo. Y por último, otra cita que tengo aquí, los rituales restauran en algo ese control y ayudan a una mejor regulación emocional de experiencia. Estamos hablando de refinamiento de conducta, refinamiento emocional, refinamiento de carácter, y el ritual puede ayudar a regular emociones o experiencias negativas como el miedo a la tristeza, aumentan el sentido de conexión social,
con los demás y el cumplimiento de metas colectivas. Además, organiza la vida grupal, ya que resuelve problemas adaptativos de vivir en el colectivo. Permite, entre otras cosas, identificar a los miembros del grupo y distinguirlos del resto. Disponer de formas predefinidas de demostrar compromiso con los valores, etcétera, etcétera. De donde vienen de las religiones o de los que vengan de pronto del ateísmo, porque también conozco casos de personas que nunca estuvieron en religiones, pero hoy día son monoteístas, Baruch Hashem. Em, había rituales, había rituales, ¿cierto? La iglesia misma católica estableció rituales, el domingo entonces el día de reposo y el día de misa, y en la misa hacen una cosa, la otra, siguen el ritual, o sea, siguen la idea una tras otra todos los domingos. Ya, los judíos tenemos el Shabbat, los judíos tenemos entonces, cesamos de toda actividad, hacemos kiddush, dos panes en la mesa, le cantamos a nuestra esposa, Shechai, eh, como es, compartimos Torah. Entonces también tenemos rituales. Todo grupo, todo ser humano ha participado o es parte de algún ritual de cierta forma. ¿Cuál es la diferencia entonces de lo que hacemos los judíos con lo que hacen los demás? Pues nosotros podemos hablar con certeza, porque si estamos seguros de que precisamente la Torá fue entregada a Moshe. La Torá no la escribió Moshe a su conveniencia. La Torá, hace un momento veía un video que me causó gracia. Estaba pues una figura de un hombre como representando a Moshe bajando la montaña y decía, eh, el Señor me acaba de entregar 15 y se le cayó una tabla y dice, no, perdón, 10 mandamientos. O sea, iba bajando con 15 mandamientos, pero se le rompió una, entonces dijo, bueno, entregó 10. Me pareció muy gracioso. Pero precisamente es el punto cuál es. El punto es que, el punto es que no fue Moshe quien inventó la Torah, no fue Moshe quien la escribió, él sí la escribió, pero Hashem se la dictó, y por eso él vivía en un estado constante de profecía. Entonces nosotros sabemos que lo que está ahí consignado lo tenemos que hacer. Incluso decíamos ahí cuando se recibió Nacer en Ishma, haremos y después entenderemos. Pero han pasado más de 2000 años y llevamos más de 2000 años buscando entender, comprender y estudiar. O sea que no solamente hacemos porque sí es ritual, sino que buscamos el fundamento dentro de lo que se puede comprender porque la Torah es infinita. Entonces, ¿qué pasa? Que en nosotros, digamos, tenemos la certeza que esos son mandamientos, son cosas que incluso los sabios ordenaron algunas y lo hacemos porque hay que hacerlo. El kiddush, por ejemplo, el kiddush que hacemos en Shabbat, que nosotros tomamos el vino en una copa de vino y tomamos en la mano y recitamos unas palabras. Entonces, el kiddush es lo que la Torah nos ordenó, es santificar el día Shabbat. Pero la Torah no dijo con qué hacerlo, no dijo si era con vino, si era con pan. Eso los jajamín lo derivan y dentro del estudio que hay en la Torah y gracias a la Torah oral, ellos definen, vamos a santificarlo con vino. Y si no hay vino, pues con pan, como dice la halajá, etcétera, pero generalmente con vino. Entonces, nosotros tenemos rituales, tenemos Sefirah Omer, ahorita viene la festividad de Pesach, pasamos la festividad de Purim, viene Sukkot, viene Rosh Hashanah, etcétera. Tenemos toda nuestra vida, si bien es cierto que no somos una religión, pues lo que se define como religión es este tipo de rituales de, relacionados con un Dios, en el caso de nosotros con el Dios, sabemos que es el Dios de todo. Entonces, bajo algunas definiciones, esto puede ser religión, pero en verdad no. El pueblo judío es un pueblo que tiene unos mandamientos y que tiene una estructura religiosa, sí, pero ¿por qué no es religión? Porque el pueblo judío nunca deja de ser pueblo judío. ¿Ya? Nunca cambia. En cambio, una persona en una religión como ustedes, de pronto hace algún tiempo estaban en una religión y cambiaron. Ya, Baruch Hashem ahora están en monoteísmo y el monoteísmo no es religión, es simplemente entender. Entonces, una persona puede cambiar de religión fácilmente simplemente porque de pronto no le parece y cambia, pero judío nunca puede dejar de ser judío y es cierto que tenemos una estructura religiosa, una estructura de rituales, digamos así, es decir, de actos que repetimos, rezar, se vuelve a veces las cosas monótonas y tenemos que luchar para que no se vuelva monótono. ¿Qué pasa entonces con el Noágida, el nuevo Noágida, que salió de sus lugares de ritualismo? ¿Qué pasa? Acabamos de decir que el tema de ritualismo es algo muy del ser humano. Entonces la persona ahora
dejó de creer en las religiones, ya no participa en las religiones y se encuentra en un vacío, en un limbo ritualístico, vamos a decirlo así. ¿Ahora qué hago? Ya yo no soy de esta religión, ya yo no creo en eso. ¿Ahora qué hago? O yo me quiero casar, pero ya no en una religión. ¿Qué puedo hacer? Existen bodas no agidas. Ya. Ya yo sé que el día de reposo no es el domingo, sino el sábado. ¿Hay alguna conexión conmigo como no agida con eso? Entonces, ¿qué pasa? Que el Najida o las personas que recién salieron de sus religiones y están entrando en monoteísmo experimentan una especie de conflicto existencial porque ahora se quedaron sin rituales. Todo lo que venían haciendo era parte de una religión y ahora se quedan sin ritual. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los Najidas? Y claro, como se volvieron najidas porque conocieron de la Torá y conocen del judío y porque hoy día mucho información sobre el judaísmo, antes no era así. Eh, entonces el judío, el najida, consciente o inconscientemente, quiere sumarse a los rituales judíos, ¿ves? Por el tema de la necesidad que tenemos de participar de algún tipo de ritual. Ahora soy najida, pero entonces, ¿cómo puedo hacer lo que hacen los judíos? Puedo ponerme tefilín. Ahorita estoy redactando un libro que de hecho solamente recopilé un montón de preguntas que tengo de hace años. Se llama Preguntas y Respuestas. Lo pienso publicar de disertación para najidas también. Y, y ahí estaba revisando y me acordé una pregunta que alguien hace años me hizo porque yo tenía una página, yo era muy activo cuando estaba en Israel, ya cuando me vine para acá a Colombia, no me queda mucho tiempo, la verdad, pero hay una persona que preguntaba eso, Rabino, ¿me puedo poner kippah? Rabino, ¿me puedo poner tefilín? Rabino, hay una persona que decía, soy todavía cristiana evangélica, pero se me ha hecho difícil, pero se está preguntando porque quiere algo, ¿ves? Entonces, ¿cómo ayudarle a esas personas? Entonces, eh, el tema es que están en la zona de preguntas, están en la zona, en un limbo ritualístico, por decirlo así, en el limbo de que ahora qué hago, puedo hacer eso. El judío hace eso, yo lo puedo hacer. Entonces, por eso yo entiendo a las personas que de alguna manera preguntan si pueden hacer Shabbat, si pueden hacer Kiddush, si pueden hacer dos panes, que eso se ve bonito. Pues se están dejando llevar de ritualismo, es decir, se están dejando llevar de lo externo, se ve bonito. Mire, es que solamente analicen las personas o las iglesias mesiánicas. Se ponen a tocar el shofar en la noche y se ponen el talid. O van a enseñar con el talib puesto. O sea, eso no lo ven. En el judaísmo verdadero no ven a la gente haciendo eso. Tocamos el shofar en Rosh Hashanah y punto. No andamos sacando el shofar el resto del año. Pero la gente ve eso y se impresiona y como que quiere participar del ritual, más no está asumiendo de verdad una identidad. Entonces, esos son conflictos que la persona consciente e inconscientemente está teniendo porque el ser humano tiene de alguna manera una necesidad de establecer rituales y es allí una de las cosas más grandes que la persona no agida tiene que empezar a depurar y es empezar a preguntarse, ¿por qué lo quiero hacer? El libro que escribí, que lo publiqué ya, que se llama Descubriendo tu luz interior, créame, no es porque lo haya hecho yo, pero creo que les va a ayudar mucho en ese proceso de refinamiento personal. Ya, lo pueden conseguir en Amazon. Trato de establecerlo en un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y hablo de todo. Viene de hecho Sefirat Omer y ahí hablo un poco del conteo del Omer porque se basa en una pregunta que alguien me hizo. Dijo, Rabí, no puedo como Nojida contar el Omer. Y yo empecé a responder la pregunta, pero después terminé escribiendo un libro. Y ahí está el libro. ¿Por qué? Porque es que no es tan fácil responder, porque yo le decía a la persona, mira, en teoría puedes contar el Omer. No haces verajá porque la verajá es cuando no es una orden para ti, es una misma para nosotros. Tú no tienes que hacer verajá. Puedes contar el Omer. ¿Qué es contar el Omer? Si ustedes lo miran, va a sonar raro lo que decir, pero si lo miran no tiene gracia. Porque es decir, hoy es el día uno del Omer. Ya, eso es contar el Omer. Entonces no tiene mucha trascendencia. Entonces eso es lo que quieres hacer, decir uno, dos, tres, eso es lo que quieres hacer. ¿Ya? Entonces la respuesta no es si sí o puedes o no puedes. La respuesta es ¿por qué quieres hacerlo? ¿Ya? ¿Por qué? O sea, no asuma, porque eso es lo que hacen los mesiánicos. Les parece bonito el talit, se lo ponen, les parece bonito el shofar, lo tocan a cada rato cuando quieren tocarlo, cuando quieren verse bonitos. Entonces, no asuma las cosas por la apariencia externa. Pregúntate realmente qué quiere, por qué lo quieres hacer, ¿ya? Porque en realidad, el Rambam enseña en el Hod Melahim que si
El Rambam lo pone con el ejemplo de las leyes de Sedaká. Él dice, si un ajida, un judío, viene a hacerse de acá, la recibimos de él y dice Rambam, no solamente la recibimos, sino que le enseñamos cómo hacerla. O sea, le enseñamos en base a qué? Pues a las leyes que la Torah enseña sobre el Sedaká. ¿Ya? De ahí se aprende que a veces los noajidas pueden aceptar o pueden asumir voluntariamente ciertas cosas que el judío hace, como contar el Omer, pero tiene que saber cómo hacerlo, no puede hacer bendición. O por pasó Hanukkah hace poco, hace unos meses, puede una gira, yo creo que todos saben que puede encender. A la gente le gusta sumarse, encenderse, es muy bonito, se comparte con la familia. Tengo alumnos que ese día juegan con los hijos, etcétera. Es muy bonito. O sea, genera ese ritual, cohesión familiar, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que puede hacerlo, pero no puede hacerlo de la manera judía. No puede decir Asher ki deshanu mi botá porque no ha santificado y nos ordena con tus mandamientos, porque en verdad no te ordenó a ti como no de hacerlo. Entonces va a haber ciertas cosas que el Najida puede hacer de manera voluntaria, pero necesita orientación, porque si no va a hacer algo que no le corresponde y en vez de hacer las cosas bien va a ser un pecado. Ya. Ahorita, vete a levantar la mano, ahorita le doy la palabra. Entonces, no se le olvide la pregunta, por favor. Lo que estoy diciendo es que en verdad ciertas cosas el Najida las puede asumir voluntariamente y es otra cosa. Cuando hablamos de voluntariamente, estamos hablando del fuero personal, es decir, yo, nadie más. Ya. O sea, yo, si yo quiero hacer esto, soy yo. No tengo por qué decir ahora los noajidas debemos hacer esto. No, entonces no es voluntario. Ya. No, es muy diferente el tema, a menos que de pronto para mostrar, para enseñar un poco, pero que ahora un noajida o un líder noajida diga ahora tenemos que hacer todos los noajidas esto, no. El asunto es voluntario. Yo tengo algunos alumnos que no rezan ni hacen bendiciones y son buenos nuajitas. Ya, ya, entonces, ¿por qué? Porque en verdad la tefilá que están obligadas las naciones son la tefilá de pedir por las necesidades, pero no tefilá como lo hacemos los judíos. Pero es bueno que la persona haga salmos, todas estas cosas. Entonces surgen estas preguntas, ¿de dónde? Por eso entiendo cuando la persona pregunta, yo como najida me puedo poner tefilín, yo como najida me puedo poner kipá, yo como najida, ¿qué puedo hacer en Shabbat? ¿Hay algo que pueda hacer el Shabbat, el najida en Shabbat? Todo tiene una respuesta, pero más allá de la pregunta, siempre la persona, si es crítica y si quiere depurar su carácter, refinar su carácter, de preguntarse, bueno, pero ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué consigo con eso? O sea, ¿cuál es la razón? Porque te parece bonito y ya, punto, pues estás actuando de una manera poco inteligente. Ya, tienes que buscar la razón. Si a ti eso te llama la atención y está permitido, podrías hacerlo. Y de hecho es una de las cosas que, una de las razones por la que una jida puede aceptar un ritual, por decirlo así, o algo que tiene que ver con un precepto judío, es porque trae un beneficio social el asunto. Y por eso la acá no es una obligación para no ajidas, no está dicho que sea una misma para no ajidas, pero trae un beneficio social, ayuda a la sociedad, ayuda precisamente en actos de bondad. El respeto a los padres, Kibuda Baen, honrarás a tu padre y madre, es un precepto para no ajidas. ¿Ustedes qué piensan? No, no es un precepto para no ajidas. No está escrito que sea un precepto para no ajidas. Sin embargo, cuando se estudia a profundidad, se sabe que es lógico, o sea, te acercas haciéndote shubá a Dios y ahora vas a ir a respetar a tus padres, se exige que seas más una persona ejemplar. Por lo tanto, sí existe un precepto de Kibbutz Baen, de honrar a los padres, pero es un precepto lógico. Es un precepto que entra dentro de la lógica. Por lógica, tú tienes que respetar a los padres. Por lo tanto, aunque la Torah no te lo ordenó, sí te ordena la lógica y es una de las cosas que más el Noahida tiene que resaltar y tiene que trabajar. Hiskuni lo explica también en un comentario, la lógica. Hiskuni pregunta, alguien pregunta, ¿por qué las leyes noajidas no están en Bereshit escritas en un versículo? Ya, no están dichas y guardarás y no comerás parte. O sea, hay algunas que están implícitas, otras que están explícitas. Algunas sí se entienden que están allí, pero no todas están allí. Entonces alguien pregunta, ¿por qué no están escritas? Y Hiskuni responde, Hiskuni, un gran comentarista de la Torah, dice, porque no es necesario, porque se define con lógica. La sociedad puede definirla con lógica. Entonces, ¿qué debe primar?
en una persona no agida, cuando empieza a depurar su carácter, cuando empieza a trabajar sobre sí mismo en su teshuvá personal, debe primar la lógica y la razón. Y si quieres tú hacer algo, pregúntate también primero por qué. Entonces, esa fue básicamente la pregunta que yo la respuesta que empecé a darle a la persona. Bueno, ¿quieres contar el Omer? Te puedo decir que sí, pero la pregunta es, ¿por qué lo quieres hacer? Yo creo que contar y decir, hoy es el día del Homer, hoy es el día uno, no tiene sentido. Deberías más bien que esto te ayude a trabajar y a conocer qué es el Homer y a estudiar qué es el Homer, qué es cada cualidad y entonces vas a poder trabajar en ti mismo. Y un ejemplo muy clásico, y con esto termino ya para dar la palabra al señor José Manuel, es que, como dije, el Noajida que está iniciando o el recién salido de las religiones que dejó la idolatría, Baruch Hashem, se encuentra en un limbo de que no sabe qué hacer, se encuentra en conflicto, en una lluvia de preguntas, requiere urgente una orientación. Baruch Hashem, que hay grupos como este y otros rabinos también que enseñan, ya, que buscan precisamente que participen las personas y se preparen y resuelvan sus dudas, pero también tiene que buscar una orientación directa con un rabino, porque estas clases son generales, pero muy diferentes de lo que una persona de manera privada puede exponer su inquietud. Eh, pero las personas se encuentran en una lluvia de preguntas, en un conflicto existencial, porque ahora está un poco solo, no participa en ningún ritual, ahora tiene claro que es Najida y ahora el ritual que conoce del judío y de alguna manera quiere hacer eso, pero tiene que saber si puede o no puede. Con respecto a Shabbat, que es la pregunta clásica, el Najida, ¿qué puede hacer en Shabbat? Pues debe saber que existen dos preceptos relacionados con el Shabbat. Existen muchas alajot respecto a las melajot, las actividades de Shabbat, pero hay dos preceptos que tenemos los judíos de Shomer Shabbat, o sea, guardar el Shabbat, y tenemos Sahor de Shabbat, recordar el Shabbat. Son dos preceptos relacionados con Shabbat. Recordar el Shabbat y guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat no es hacer kiddush y poner dos panes en la mesa. Guardar el Shabbat es no manejar ningún artefacto eléctrico, no hacer ninguna de las 39 de las sus derivaciones, saber por lo menos el Kitzur Shwan Aruga, cabalidad de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No tocar animales en Shabbat porque los animales son muxes, son prohibidos de mover. Eh, no utilizar jabón de barra, sino jabón líquido, no cocinar alimentos, calentarlos de cierta forma específicamente para que no parezca cocción, no encender luces, no apagar luces. eh, Eso es Shabbat y muchas otras cosas. Shabbat tiene muchísimas leyes. Entonces, eso es guardar Shabbat. Así que si una persona viene, afortunadamente para la gente de pronto de las otras religiones que se mezclan cristianismo con judaísmo, que quieren hacer esta práctica del Shabbat, afortunadamente para ellos no guardan el Shabbat. ¿Ya? Es decir, hacen kiddush, que no les toca hacer, no fue ordenado a santificar el Shabbat. Pero, eh, digamos, afortunadamente para ellos, digo, no guarden el Shabbat porque está dicho precisamente que una persona que guarde el Shabbat o que quiere hacer cosas que el judío hace, en verdad, en vez de agradar a Hashem, le está enojando, porque incluso los sabios discuten en Sanedrín, que es como si fuera un robo, como que está tomando leyes que no le corresponden. ¿Ya? Entonces, eso explica allí. Ahora, eso no guardar Shabbat, guardar Shabbat es todo lo que decía, por ejemplo, que puse, eso es guardar Shabbat. Eso lo hace solamente el judío. El judío fue ordenado a guardar Shabbat y abstenerse de todas estas cosas. Ahora, con respecto a Sahor be Shabbat, o sea, recordar el Shabbat, el Nahida puede, digamos, conectarse con este precepto de recordar el Shabbat, porque está escrito que es recordar el Shabbat, pues en Génesis dice, en Bereshit, y el séptimo día Hashem descansó de cualquier hora de la creación, o sea, ahí terminó su creación y descansó. Entonces, el Nahida puede recordar el Shabbat, o sea, darle importancia al Shabbat, importancia más no guardarlo, más no participar en los rituales judíos, como poner dos panes en la mesa, hacer kiddush. Mientras algo se parece a lo que hagan los judíos, el Nahida está haciendo lo que no le corresponde, ¿ya? Pero, ¿qué puede hacer? Recordar el Shabbat, pues puede hacer una cena familiar, son rituales que causan cohesión familiar. De hecho, hoy día más todavía, porque la gente generalmente come cada quien en su cuarto con su televisor. Entonces, qué bueno es que ese día sea un día de familia,
para recordar el Shabbat y para compartir algo de Torah, no para guardar el Shabbat, no para hacer kiddush, porque no están ordenados a santificar el Shabbat. ¿Pueden tomar vino? Sí, tomar vino, pero es que hacer kiddush no es tomar vino. ¿Y puedo comer pan? Sí, es que comer pan no te lo van a prohibir, pero el problema es que pongas todo en la mesa como si fuera lo que hacemos los judíos y entonces ahí ya se está transgrediendo o se puede llegar a transgredir algo que se llama Hidushei Da'at. O sea, es como inventar ahora una religión. Ahora sí yo inventé una religión. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto. Dentro de esa lucha y esa búsqueda personal que tienen de, de, digamos, unirse con algún ritual, pues el séptimo día pueden hacer algo, claro, pueden compartir, pero no pueden hacerlo de la manera judía. Y ese es parte del proceso de Teshuvah que se experimenta de refinar todo eso. No lo hagan simplemente porque sí, pregúntense por qué quieren hacerlo, si es bueno o no. O sea, ya yo siempre digo a las personas, compartir en familia es bueno. Ese día enseñar a los niños Torah. Ojalá no, todo, no solamente Shabbat, que en semana también aprovechen para compartir algo de Torah en la mesa o de Derech Eretz, o sea, de cómo comportarse uno en este mundo, etcétera. O sea, tienen que educar a los niños en eso y que traiga cohesión familiar. Sin duda es algo benéfico para la sociedad. Y bueno, ahí termino por el día de hoy. Vamos a seguir hablando de eso, pero ya ahí tenemos el tiempo exacto y quisiera escuchar las preguntas que tienen. El señor José Manuel bajó la mano. No sé si de pronto ya le respondí la pregunta o quiere de pronto aprovechar ahorita sí el espacio. Sí, bueno, se ha caído varias veces la señal. Ha salido del Zoom y ha vuelto a entrar mi teléfono. He Ajá, escuchado ok, entre líneas algunas cosas. Sí. ah, ok. Bueno, muy, muy interesante el estudio, Ra, como siempre, que nos tiene usted acostumbrado a estos estudios. Bueno, ya cuando uno Ujú, está en el monoteísmo de Torah, uno tiene una identidad muy bien definida, que uno no puede practicar algunas leyes que fueron dadas para ujú, el pueblo judío. Ya uno, sí, al menos que uno tenga la convicción de tener la conversión, pero ya por lo menos, en mi caso, la fórmula de que tres son uno y uno son tres, ya esa fórmula no existe en la mayoría de lo que hemos aceptado el monoteísmo de Torah, porque nos ha claro, permitido abrir los ojos y una vez que comenzamos a estudiar los 13 preceptos de la fe, vemos que ahí Rambam tiene unos conceptos muy definidos de Mashiach que no ha llegado y por lo tanto ya esa idolatría de la antigua religión en la que hemos formado. Entonces eso quería ujú. comentarle, Ray, y gracias por la oportunidad y nuevamente gracias por el estudio. Sí, sí, así es, Baruch Hashem. No, yo no tengo duda de que las personas que están aquí ya en esa parte han dejado atrás esa parte. Lo que yo decía y es importante recordar es que más allá de esas figuras idolátricas, digamos, y del punto central de la religión, algunas personas de alguna manera se siguen comportando, y esto les digo más, esto no solamente lo he visto con Noajidas, lo he visto con conversos, con algunos, no todos. He visto algunos conversos que de alguna manera ya están dentro del pueblo de Israel, Baruch Hashem, en una conversión aceptada, una conversión bien hecha, pero sigue el tema de que afloran malas cualidades, ¿ves? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. Ya se dejó de lado la idolatría, a veces esas malas cualidades afloran de los ritualismos anteriores, es decir, de las religiones anteriores, y a pesar de que ya no se cree en la religión y ya Baruch Hashem no se cree en esa idolatría, sí hay que refinar ese Egipto que queda ahí como residual, digamos, dentro, que eso es importantísimo. Y sí, me refería a eso y tiene razón, sí, yo sé que Baruch Hashem ya no, ya están en otro nivel, Baruch Hashem. Por acá tiene la mano levantada, creo que era Álvaro primero y después Breiner. Gracias, Raf. Baruch Hashem por la clase, gracias por el espacio. Tengo pues un pensamiento que quiero como colocar aquí en este espacio para eh, revisar si, digamos, tuve una comprensión de acuerdo a la clase que tuvimos el día de hoy y una pregunta. Sí. Ujú. El pensamiento es, si yo observo que hay algo que por lógica y que trae para mí beneficio, trae salud, entonces yo lo puedo realizar porque como compromiso y por lógica pues lo hago, pero no lo tomo como
porque la Torá me dice o porque ahora soy noágida, entonces lo voy a hacer porque así es que actúan los noágidas, y que de alguna forma tampoco empiezo a ponerme a practicar lo que pues está para los judíos, porque podría ser tomado también como robar identidad, ¿no? Como que empiezo Ujú. y que pues para un noágida también es uno de los preceptos sí es el no robar. Entonces, si yo me pongo Sí, a robar identidad y lo hago porque, ay, yo me quiero parecer al judío, entonces eso estaría pues contrario a la ley. Es, digamos, como el pensamiento, sí. no sé si estoy pensando bien. Y la Ujú. pregunta es, hay algo que también está como muy inmerso y no sé si está bien o está mal cuando las personas dicen, "Bueno, voy a hacer pacto con Dios y voy a hacer esto. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? Quería preguntar en este Sí, momento bueno, con esto, porque respecto a lo, puede esa es que muy venga buena eso pregunta. puede ser que venga también como de un tema Ujú. ya de idolatría o religiosidad. Entonces quería preguntar eso. Muchas gracias, Rafa. Y yo de pronto no de temas de idolatría, sino costumbres a veces que se tienen en estas religiones. Son costumbres, ese es el tema. O sea, idolatría, de pronto hay que entender, como decía, que la idolatría se dejó de lado, pero a veces quedan costumbres o prácticas. Entonces, o por ejemplo, la gente que de alguna manera todavía se deja descretar por los milagros y de alguna manera dice, no, es que o sea, viste, hay algo ahí que todavía se necesita depurar. Los milagros existen, sí, claro, pero no es como la gente piensa y eso también requiere, o sea, ese proceso de estudio, cuando habla el Najida o cuando se le enseña el Najida sobre un día se enseña sobre los milagros, otro sobre el tema Teshuvá, por ejemplo, el ayuno, que la gente generalmente entiende que el ayuno lo va a ver como más santo, digamos, o más sadí, y en verdad el ayuno no es parte de la Teshuvá, etcétera, ¿sabiste? O sea, todo está fundamentado dentro de la enseñanza de esas religiones. Y son creencias, errores, digamos, ya no es idolatría como tal, son errores. Ahora, de lo que tú preguntas, digamos, de lo que decías hace un momento de que estabas comentando lo que yo había dicho, de utilizar la lógica, sí, o sea, debe predominar la lógica en ciertos aspectos, pero hay otros en los que no necesariamente la lógica es suficiente, sino que toca consultar. Ya, toca consultar porque si hablamos, pues cada quien tiene su lógica, es como que cada quien tuviera su ley, entre comillas, es decir, su manera de hacer las cosas. Entonces a mí por lógica me parece que sí puedo hacer esto y puede ser que no, que está haciendo algo prohibido. Entonces dentro de hay cosas que cuando decía que se permitieron porque por lógica le benefician a la persona, me refiero a cosas prácticas de alajá. Ahora, en cuanto a utilizar la lógica en la teshuva personal es para y hacerse una introspección y examinarse y preguntarse también. O sea, incluso miren, estudian mucho sobre lo que se llama metacognición. Ya, yo lo menciono en mi libro también al final. O sea, la metacognición es como la capacidad de irse uno afuera de uno mismo, entre comillas, no es literal, no es que saque el alma, sino que la persona como que se analiza a sí mismo y dice, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué estás en esta situación? ¿Es un capricho? ¿Estás actuando caprichosamente? ¿O por qué te enojaste? ¿Por qué te molestaste aquí? ¿De quién es la culpa? ¿Tú te metiste en esto? O sea, tener como esa capacidad de analizarse uno mismo. Entonces, eso se va a hacer con lógica. En lo que respecta a leyes, no puede definir la persona por lógica, tiene que consultar primero pues, a los expertos y si el rabino no sabe, yo por ejemplo no soy posec, yo soy rabino, pero los posec son los que determinan leyes, entonces me toca consultarlo a veces con ellos. Eso primeramente. Y recuérdame lo último que mencionaste fue, ¿qué? La segunda, la pregunta pues. Lo de los pactos, voy a hacer Ah, un sí. pacto con... Ujú. Mira, esos pactos no tienen, hay algo que se parece, es como lo que llaman en la Torá, en un neder, como una promesa. Esos pactos como tal, el único que hace pacto, o sea, nosotros no decidimos pactar con Hashem en el Sinaí, ya, él fue que pactó con nosotros. Noah no decidió pactar con Dios. Dios pactó o sea, que hace los pactos o el que hace los dos pactos que existen precisamente, el de con Noah y después en el Sinaí se refrendó nuevamente el tema de Noahida, pero también hizo el pacto con Israel. Entonces, yo no estoy para hacer pactos y es más precisamente algo de la jerga y de la costumbre de esas religiones y que cuando una persona le puede dar fuerza o no dependiendo de qué tan inmerso está en esa costumbre y esas son cosas que necesitas depurar. Ahora, sí, dejando eso claro, si una persona quiere prometerse a sí mismo hacer algo, también puede hacerlo como manera de propósitos. O sea, de hecho, bueno, ya, este año me voy a proponer esto, o esta semana voy a tratar de estudiar este tema, o voy a levantarme temprano para hacer esta cosa. O sea,
Eso sí lo puede hacer. Propósitos para mejorar, no solamente que lo puede hacer, sino lo debe hacer, pero no son pactos como tal y no se debe uno incluso evitar prometer cosas a Dios porque ese tema de los nedarín es también complicado, sino más bien hacer propósitos personales. Y como tú lo decías, sí, muchas veces vienen estas cosas de ahí como arrastrándose de las prácticas anteriores. Por acá tengo dos manos levantadas y Gracias, ahorita Rafa. leo los comentarios en el chat. Por acá tengo a Brainet, levantó la mano antes, adelante. Gracias, Rad. Buenas noches. Buenas Pues noches. yo tengo tres preguntitas. Sí. Pues la primera es, pues me da pena preguntarlo porque pues de pronto ya debería saberlo, Ujú. pero los no ágidas también debemos, digamos, bendecir cada vez que vamos a tomar agua, a Ujú. comer. Por ejemplo, los judíos dan gracias cuando van al baño. Digamos, todo ese tipo de oraciones son también obligatorias para el no ágida. Bueno, en respecto al sentido de la bendición, que es agradecerle al Creador por cada cosa, de cierta forma sí hay una obligación lógica porque Él nos está proveyendo de todo y nos da salud y etcétera. Ahora, lo que pasa es que a nosotros tenemos en nuestro sidrín unas bendiciones que yo no bendigo con mis palabras, o sea, bendigo con las palabras que los sabios dijeron que tenía que ser así. Y si yo no lo hago así, no cumplo. Entonces, esa es una diferencia. Nosotros tenemos que hacer esas bendiciones que se establecieron y tenemos que decirlas tal cual y que no nos falte una palabra. ¿Podríamos en otras ocasiones bendecir y agradecer con nuestras palabras? Claro que sí, pero en lo que nos ordenan hacerlo con esas bendiciones, tenemos que hacerlo con esas bendiciones. El Nuajida, sin duda, tiene que agradecerle al Creador y exaltarle a Él con sus palabras, puede hacerlo sin ningún problema. Pero si el Noahida, digamos, quisiera utilizar el texto de bendiciones que los sabios instituyeron, podría hacerlo, pero necesitaría aprender precisamente algunas ideas generales de las bendiciones, como qué cantidad necesito para bendecir, qué bendición puedo hacer posterior, qué bendición no puedo hacer. O sea, tendría que estudiar un poquito, es lo que Ramman dijo, si quiere hacerse de acá, pues le dejamos y le enseñamos. Entonces acá lo mismo, quiere hacer las bendiciones, pues se le puede hacerlas si quiere voluntariamente y se le enseña cómo hacerlas, pero en verdad no está obligado a utilizar esas bendiciones que hacemos nosotros tal cual. Ok, Rey, gracias. Sí. La otra preguntita es, de pronto, ¿qué ejercicios, qué acciones, pues obviamente leer la Torah va a ayudar bastante, pero Ujú, ¿qué otras cosas ayudan a mejorar el estado de conciencia todo el día, ¿no? Porque digamos muchas veces uno sale a trabajar ujú. y de repente prende uno el piloto automático y comienza a actuar como naturalmente usted ha venido actuando durante el día y cuando se da cuenta ha cometido dos, tres de transgresiones o bueno, ha hecho cosas malas durante el día, Ujú. ¿sí? Tal vez al instante de que las hizo, pero por simplemente costumbre. Entonces, ¿de Ujú. qué manera uno puede tener esa conciencia más, como más elevada y decir, pues ser consciente de no estarla embarrando como tan seguido? Sí, mira, va a sonar a propaganda, pero te recomiendo mi libro. En serio, o sea, el libro es bueno para eso, o sea, porque te ayuda precisamente a conocerte de tus emociones. La Cuando a luz de los veces reglamentos, ¿verdad? se corrompe una cualidad, digamos, del amor. El amor es bueno, depende. A veces el amor se expresa de manera negativa y a veces el amor no es bueno. Entonces, ese libro te ayuda precisamente a conocernos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, o sea que tenemos incorporadas en nosotros ciertas cualidades que Él también creó y con las que maneja el mundo, pero Él las utiliza de manera perfecta, nosotros no. Entonces, una manera, sinceramente, de llegar a ese tipo de conciencia, como dices tú, es Hasidut. Ya, la Hasidut es un conocimiento que te ayuda a tener un poco más conciencia de tus luchas internas también y de cómo precisamente hacer las cosas no solamente por la rutina, sino meterle un poco de alma, o sea, de esa conciencia divina, como tú dices. Entonces, la Hasidut te enseña eso. Y sobre eso hay textos. Mi libro es un libro de Hasidut, pues basado en la Hasidut para hacer ese proceso. También está el libro Kabbalah para las Naciones. También hay estudiar, o sea,
hay quien dice, la información genera formación, entonces tiene que estudiar lo que es de las clases que hacemos de Pirkei Avot. Tengo unas clases con la Fundación Or HaXaim de Pirkei Avot, también puedes escucharlas, están gratuitas en el canal de YouTube. También hay unas clases que también enseño sobre, hay un libro que te recomiendo, se llama Así una vida plena de sentido. Es un libro basado en las enseñanzas del Rebbe y es un libro también que te ayuda a tener conciencia en todas las etapas de la vida. Entonces, sin duda es a través de la información y lo que es Hasidut y todas estas cosas te ayudan a precisamente reprogramarte, por decirlo así. Ok, Ray, la otra pregunta es simplemente curiosidad. Ujú, ¿De qué tipo de vino consumen pues ustedes? De pronto, pues ujú, naturalmente debe ser kosher, ¿sí? ujú. Pero se toma un vino, como decimos aquí en Colombia, moscatel, de ese dulcecito, un vino seco, un vino tinto, un vino. ¿Qué tipo de vino? No es Mira, para yo empezar en- ahorita a sí, tomar no, vino, no, ¿no? no. Sino curiosidad. Muy buena pregunta y muy extensa la respuesta, pero voy a tratar de resumir. Mira, tenemos prohibiciones nosotros en cuanto a las preparaciones que hacen los no judíos. Ya. O sea, no podemos comer ciertas cosas que las personas, no importa que no sea idólatra, incluso no ágil, incluso una persona que está en proceso de conversión al judaísmo, sigue siendo un no judío. Entonces, hay unas leyes con respecto a estas preparaciones y nosotros no podemos comerla. Y eso tiene su razón de ser, no es jamás discriminación o algo así, sino simplemente tiene su fundamento la halajá. Entonces, con respecto al vino, es una de las prohibiciones más serias que hay. Es decir, si el vino no es kosher, no puedo consumir. ¿Por qué? Porque de que sea kosher me garantiza de que lo hicieron judíos. En cambio, no se puede tomar. Yo es una clase que yo trabajé con la Yeshiva Pirkei Shanim, yo era el encargado en Latinoamérica de las leyes majidas y yo dictaba cursos con la Yeshiva. Y en el curso de la Yeshiva hay unos módulos de Kashrut. O sea, se le enseña al Noahida un poquitico algunas ideas de la alimentación judía. Y la razón de eso es para que el Noahida comprenda y no se sienta mal. Por ejemplo, ustedes de pronto lo invitan a uno, el rabino va de visita y le preparan algo, pues no lo podemos comer. Ya, o compraron algo, o incluso de pronto un jugo de uvas, no se puede. O sea, hay provisiones con respecto al caso solamente porque están relacionadas las preparaciones con que lo hizo un no judío. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el vino es una de las cosas más, o sea, incluso dice la halajá que si el no judío transportó las uvas y se exprimieron un poco las uvas, ya se prohíbe todo eso por el jugo que sacó. Vamos a decir que es como si el no judío lo hubiera prensado, hubiera sacado el jugo. ¿Ves? Entonces, con respecto al vino, no se puede comer ningún tipo, no se puede tomar ningún vino que no tenga el sello kosher. Y tampoco se puede tomar ningún derivado del vino, por ejemplo, alguna conserva que utiliza vinagre, pero vinagre de uva, tampoco se puede. Tampoco jugos de uvas, nada de eso. O sea, con respecto a la uva, es unas posiciones también estrictas, entonces no. Pero, en resumen, vino de uva siempre tiene que ser kosher. Vino de otra cosa, tipo manzana, no hay problema. Es menos, ya no hay problema. Y son unas ideas de pronto de kashrut allí con respecto al judío. Y bueno, muchas gracias, muy buenas preguntas. Voy a dar la palabra aquí a Lizeth y ya prosigo a leer la pregunta que me dejaron por acá por el chat y ahí terminamos. Adelante, Lizeth. Gracias, Rabino. Buenas noches a la sala. Mi Ujú, inquietud es lo siguiente. Digamos que a mí me queda claro ahora en la clase de que obviamente los no ágidas no hacemos Shabbat. Hay ujú, algunos no ágidas que de pronto interpretan el tema de que, bueno, yo no hago el rito a la hora exacta en que lo hacen los judíos, lo hago más tardecito, lo hago el día siguiente, lo hago el día anterior, eh, y como que desvío un poco la atención, pero finalmente mi intención es hacer Shabbat, así no lo haga estrictamente como lo hace el judío. ¿Eso se ujú. debe o no se debe también? Esas personas están haciendo como no se debe, que están procediendo como es ese momento al parecer de ellos. Y una de las cosas que el Noahida debe tener claro es que ni siquiera nosotros los judíos actuamos a nuestro parecer. Ya, nosotros tenemos leyes que la Torah nos dio y explicaciones y otras leyes que agregan los sabios. Es decir, tenemos una tradición en leyes y también se siguen decretando leyes nuevas cada vez que la sociedad las necesita.
Entonces, el ser humano, o sea, el judío tampoco hace lo que quiere o lo que le parece, no, o sea, el judío está basado en unas leyes. El Noahida, si hace esto también, y uno de los procesos que tiene que cambiar es que cuando se acerca a ser monoteísta, pues debe saber, como decía el nombre de la charla, resetear, por decirlo así, es decir, saber que no sabe nada y lo poco que sabe de pronto está mezclado con cosas que no sean, entonces tiene que poner eso en cuarentena, digo yo. Después se va sacando esas cosas de ahí en la medida que estudie. ¿Qué le va a ayudar a sacar eso de cuarentena? Cuando estudia, cuando busca un rabino, cuando el rabino lo orienta, cuando pregunta al rabino y no hace lo que él piensa, sino cuando él pregunta. Entonces, eso sin duda es lo que tiene que hacer, no hacer las cosas porque a su criterio él dice, no, no lo hago igual que el judío, pero no es el criterio de cada quien, sino lo que diga la ley. Así es. Gracias, Raúl. Y bueno, sí, por acá levanto la mano Claudia. Voy a leer, no sé si Claudia va a decir algo también, ya para terminar aquí con la... Eh, ya, Rap, y Sí. era como un resumen también muy pequeño de la clase, y es que Ujú, el trabajo entre todo lo que tenemos que hacer nosotros como Bnei Noach es tener la capacidad de renunciar a todos esos ritos idolátricos, ¿sí? Porque le pasa al Bnei Noach que llega diciembre y es una cosa loquísima. O sea, nosotros ya durante varios años hemos lidiado con el tema y ya le sobre decimos a todo la gente, 24 de diciembre, porque 31 es menos problemático, digamos. sí, exacto, sí. Ujú, Entonces le decimos, bueno, como lo puede hacer, no hecho todo lo que no hizo, haga, festeje el 31, ¿sí? O sea, de manera sana, de manera, celebre ya como ese nuevo año civil, de alguna ujú, manera. Lo otro también que siempre, y lo hacíamos en la idolatría, es como actuar por inercia, ¿sí? Yo lo hago porque en mi familia toda la vida lo hicieron, ¿sí? Pero es importante cuando el rabino nos está diciendo, pregúntese por qué, ¿sí? Y eso lo aprendemos en el judaísmo. O sea, me ujú, pregunto, como que me doy 2 minutos y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale la pena? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? ujú. Entonces, es también como una invitación a las personas que están acá, y para todos, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo y es preguntarnos por qué y por qué y por qué. No actuar Sí, como veníamos anteriormente, que como dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? Entonces seguir como, si ujú. no. Era eso, Rap. Así es, así Muchas es. gracias. No, Gracias por la excelente. Voy a clase. leer aquí sí, voy a leer rápidamente aquí el comentario de Jazmín Caballero. Dice, sí es cierto, sobre todo que al salir de la religión, ejemplo de acciones como congregarse, interactuar con otros, compartir, hacer voluntario, uno siente gran soledad. Claro, es lo que decía, o sea, cuando una persona todo su mundo giraba en torno a eso, pues queda en el limbo, como decía, o sea, es un cambio normal y tiene que buscar precisamente llenar esos vacíos de otra forma sana. En este momento estoy superando una ansiedad y mis antiguas amigas de religión me invitan a ir a la iglesia. Es conflictivo, pero esa es la tarea. ¿De qué otra manera sugiere enfrentar esto? Pues mira, en verdad, si las personas, si son tus amigas y comprenden tu decisión, eh, podrían incluso, o sea, no es que no puedas seguir siendo amiga de ellas, el problema es que ellas quieren llevarte nuevamente de vuelta allá, ellas están de pronto en el plan de rescatar almas, ¿no? A que hagas teshuva, según ellas. Entonces, eh, pero si no es que te aísles de las personas, o sea, tú puedes seguir haciendo las cosas y puedes salir con ellas de pronto, charlar, a otro lugar, hablar. Lo que pasa es que el problema no es tanto tuyo, sino que estas personas de alguna manera tienen la misión de salvar esa alma y a donde quiera que vayan, siempre van a estar precisamente buscando la manera de hacer proselitismo y se vuelve pesado y al final siempre el Noahida empieza un camino un poco solitario, después ya empieza a conocer otras personas e incluso a veces la familia. Tengo personas que incluso la familia les dejó de hablar porque eran pastores o algo así y es un reto, es el reto que hay que asumir. Yo te sugiero simplemente, o sea, no encerrarte, tú puedes salir, disfrutar, aprovecha este momento para fortalecer el amor propio, porque es otra cosa que la persona a veces deja de lado, porque todo es grupal, pero mi esposa dice una frase que siempre yo la repito, es, hay que aprovechar el tiempo para consentirse uno mismo. Entonces, si hay algo que te gusta, pues aprovechar el tiempo que tienes ahora para empezar un curso o tienes algún talento, pues fortalecerlo, o sea, empieza a consentirte a trabajar en ti misma. Es un momento no de trabajar con los demás porque los demás te quieren llevar a sus modos de pensar, sino más bien un momento para enfocarte en ti misma
y trabajar en tu crecimiento personal. ¿Ok? Y bueno, chicos, ahora sí les dejo. Muchas gracias por el tiempo, por las preguntas, muy buenas preguntas. Me esfuerzo muchísimo por resumir precisamente para dar espacio a las preguntas, pero lo que quedó por hablar, Becerra Tachel, lo hablamos la próxima clase. Y gracias a Bridolan Colombia, a Claudia, por este espacio. Les deseo una bonita noche, muchas bendiciones, todo lo mejor. Rap, muchas Chao, gracias, chao. Rap. Y cuando venga por Muchas Bogotá, gracias, sí nos Rap. podemos reunir. Gracias, Rafa, gracias. Claro que sí. Muchas bendiciones. Chao, Rap. Chao, Feliz chao. Muchas noche a gracias, todos, Rafa. el Shalom, Eterno los shalom. bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias, Rap. bendiciones. Gracias, feliz noche, excelente clase, gracias. Gracias, buenas noches, shalom.